de Dios. Y vamos a estar mirando un poquito en qué consiste el reino de Dios. ¿Sí? La escritura nos dice que el reino de Dios, pero antes de empezar me gustaría orar pidiéndole al Señor que nos ayude en esta clase. Eterno Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta noche. Gracias porque tú eres bueno, Señor, y bueno en gran manera, Padre Santo. Hoy venimos delante de ti, Padre Santo, con necesidad de ti. Padre, toma el dominio de esta clase. Padre, que yo no vaya a hablar, sino que seas tú, Señor, revelándonos, enseñándonos, Señor, tu palabra. Padre, te ruego en el nombre de Jesús que seas tú convenciéndonos de pecado, de justicia y de juicio, y que todo esto redunde para salvación y vida eterna, Padre. Te pido en el nombre de Jesús que seas tú abriendo nuestros ojos, que seas tú dándonos ojos para ver, oídos para oír, un corazón entendido, Padre Santo. Te pido a ti, Padre Santo, que seas tú ayudándonos a entender tu palabra, Padre Santo, que no seamos nosotros como que no entendamos, Señor, sino que podamos entender tu palabra y que la podamos poner por obra, Señor. Padre Santo, te ruego que quites todo pensamiento, Señor, que vaya en contra de tu evangelio en el nombre de Jesús. Y que seas tú obrando con poder y gloria por tu grande amor y misericordia, porque tú no quieres que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento, Padre Santo. Te rogamos que obres en esta noche, Señor, que seas tú capacitándonos, enseñándonos y guiándonos a toda verdad, en el nombre de Jesús. Amén y amén, y así lo creemos y lo recibimos hecho en el nombre de Jesús. Entonces, el reino de Dios no es comida ni bebida, nos dice Romanos 14:17, dice que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, ¿cierto? Vamos a mirar qué es esa justicia. Esa justicia, Jesús, porque Jesús nos justificó delante de Dios cuando llevó el pecado por nosotros y ahora podemos ser hechos hijos de Dios, ¿verdad? Esa es la justicia que nos habla allí la escritura, que dice que vino Jesús y nos justificó delante de Dios, ¿sí? Entonces, esa es la justicia. El reino de Dios tiene que ver con esa justicia que es Jesús, ¿sí? La paz, dice que esa paz porque los pecados han sido perdonados, ¿cierto? Y no hay nada que nos acuse. Y el gozo, gozo porque tenemos salvación y vida eterna. Eso dice la escritura. Y en eso se desglosa lo que dice en sí la palabra de Dios. ¿Sí? Es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. No tiene que ver nada de riquezas acá en este mundo ni nada material. Es todo espiritual. ¿Sí? El reino de Dios se refiere a que cada persona, es decir, que nuestro cuerpo se convierte en un reino, porque Jesús viene a ser, ¿sí? Viene a gobernar nuestro cuerpo, nuestra vida. Entonces, Él es el que gobierna nuestro ser. Entonces, el reino de Dios se refiere a cada persona. ¿Sí? Nosotros pertenecemos al reino de Dios por eso. ¿Cierto que sí? ¿Confu o todo claro hasta acá? ¿Hay alguna pregunta?
Hasta el momento no, amada. Listo, Estamos bien. Amén. listo. Entendemos de qué es justicia, a qué se refiere la paz, a qué se refiere el gozo en el Espíritu Santo, que es eso lo que viene a hacer el Señor Jesús en nosotros. Dice que cada persona es un reino, o sea, viene el reino de Dios a nuestras vidas. ¿Sí? Entonces, en la naturaleza, en la biología, lo que estábamos hablando antes, en la naturaleza existen 5 reinos. El reino animal, que está dividido entre el reino animal racional y el reino animal irracional. Nosotros pertenecemos al reino animal racional porque estamos, somos personas que pensamos, que razonamos, ¿cierto? Eso es lo que dice allí la escritura. ¿Sí? En la biología dice que nosotros, bueno, no quiero meterme con estas cosas porque realmente no los quiero confundir más, pero nosotros somos pertenecientes al reino animal porque somos carne. ¿Qué dice mi hermano? ¿Será que no somos carne o sí somos carne? Por eso la Biblia también dice que la carne no puede heredar el reino de Dios. Sí, somos carne. Somos una especie más dentro de este reino animal que Dios hizo, ese reino animal. ¿Sí? Lo hizo con un propósito. Todos estos 5 reinos Dios los hizo con un propósito en la creación de él. ¿Sí? El reino de las plantas, el reino de los hongos y el reino mónera, todos ellos contribuyen a a un objetivo en esta tierra, ¿sí? Por ejemplo, el reino de las plantas, ¿en qué nos pueden contribuir a nosotros como seres humanos? ¿Qué aportan? Dios todo lo hizo con sabiduría y con propósito. Nada hizo porque sí, todo lo hizo con propósito. Al hombre Dios lo hizo con propósito santo y dice que lo hizo para que fuera su hijo, ¿cierto? Y lo creó dentro de ese reino de Dios. Pero ahorita vamos a mirar y también creó el reino animal, ¿sí? Todos estos reinos tienen una función dentro de la creación de Dios o tienen algo en común. Es que nacen, crecen, se reproducen, mueren y son transformados, ¿cierto? Y Jesús dice que para pertenecer al reino de Dios necesitamos nacer de nuevo para poder entrar y ver en el reino y ver el reino de los cielos. Eso está allí en Juan 3. Por eso es que nacer de nuevo significa ser engendrados por Dios y concebidos por el Espíritu Santo, al igual que Jesús. Por eso era que Jesús decía, el reino de Dios se ha acercado en la persona de Jesús, cuando nos habla allí en Marcos 1:15. Vamos a mirar algunas de esto del reino animal y el reino de Dios. El reino animal tiene esto en común. Nace, crece, se reproduce. Y esto pasa en todos los reinos, en todos los reinos. En todo reino nace, todo reino se crece, todo reino se reproduce, todo reino muere, todo reino es transformado. En el reino de Dios pasa igual. En el reino de Dios dice que nace de nuevo, ¿cierto? Es una nueva criatura. Eso lo dice 2 Corintios 5:17. Porque lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y lo que es nacido de la carne, carne es. Entonces, crece. También nosotros, si somos nacidos de nuevo, crecemos. ¿Cómo vamos a crecer? A la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo. Esto dice allí en Efesios 4:13. Crece en el conocimiento, crece en la sabiduría de Dios, ¿sí? Ya cuando se pertenece a ese reino, al reino de Dios, cuando nacemos de nuevo, ¿sí? También nos reproducimos, así como se reproduce el reino animal, también el reino de Dios se reproduce.
Cuando llevamos a otros al conocimiento, nos extendemos, se reproduce, crece, ¿sí? Por eso dijo Jesús, id y anunciad el evangelio a todos, a toda criatura, para que el reino de Dios crezca y llevemos muchas almas al reino de los cielos. Sí, el propósito no es llevar almas a la iglesia, sino llevar al reino de los cielos. Segunda de Corintios 5:18. Sí me gustaría que por favor la hermanita me ayudara a leer esa cita, si me hace el favor. Segunda de Corintios 5:18. Yo lo tengo por acá, vamos a leerlo. Y vamos a opinar un poquito sobre esto porque es muy importante que también nosotros como hijos de Dios crecemos. Y también en el reino animal se crece, no se puede quedar quieto. Es una comparación con lo que se ve en el reino animal. Que Gracias. éramos, lo que éramos. Que en el reino animal también se aprende. Segunda de Corintios 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. O sea que nosotros, Amén. al nacer de nuevo, nosotros somos reconciliadores, porque nosotros llevamos el evangelio y mostramos a Jesús, enseñamos de Jesús para que las personas sean salvas. Y así es como se crece, ¿sí? Se reproduce el reino de Dios. Muere. Entonces ustedes dicen, ¿cómo así que muere? ¿Sí? Esto terrenal, esto que nosotros somos, dice, esto terrenal se ha revestido de inmortalidad. Vamos a ir a 1 Corintios 15:54. Y yo estoy hablando acá de la esencia del hombre. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, sórbida es la muerte en victoria. Y el 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Más gracias sean dadas a Dios que nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces aquí vemos que en el reino de Dios, ¿cierto? Una persona que nace de nuevo crece a la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo y también se reproduce. ¿Será que la hermana Joana nos estará reproduciendo allí, mostrando el evangelio a muchas personas allí en tu país? Claro que sí, se está reproduciendo el reino de Dios. Por eso dice que es necesario que el reino de Dios crezca, es necesario que el reino de Dios se reproduzca en esta tierra. Y nosotros somos como esa levadura que el Señor Jesús nos muestra allí, que él dice que una mujer puso en 3 medidas de harina y las puso y dice que creció. Ahí se está haciendo una comparación con el evangelio. También cuando habla de la semilla de mostaza, que dice que es comparada con un árbol que es una de las más pequeñas de las hortalizas, ¿cierto? Por ser una semilla pequeña, pero dice que es un árbol frondoso y grande, porque así también se tiene que extender el evangelio del reino en esta tierra, en este mundo. Entonces muere en el sentido de que este cuerpo va a ser algún día, va a ser transformado. Nosotros tenemos que ser transformados, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos para estar delante de nuestro Dios. Eso dice 1 Corintios 15:52, y esa es la esperanza bienaventurada que todo creyente tiene en las escrituras y en Jesús, ¿cierto? ¿Cuál es la esperanza bienaventurada que nosotros tenemos? Es que un día vamos a ser transformados, que en un abrir y cerrar de ojos dice que el Señor vendrá. Eso está aquí en 1 Corintios 15. Dice en el 48, perdón, en el 47. El primer hombre es de la tierra, ¿sí ven? El primer hombre es de la tierra, es terrenal. El segundo hombre
que es el Señor, es del cielo. Se está hablando de ese nacer de nuevo, ¿sí? De que somos, primeramente estábamos en ese reino animal racional, ¿sí? Pero al conocer a Cristo, al conocer al Señor Jesús, ¿cierto? Pasamos a ser del reino de Dios. Entonces, eso terrenal se va a vestir, dice, el primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es el cielo. ¿Cuál? El terrenal, tales también los terrenales. ¿Y cuál? El celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Por eso necesitamos tener bien en claro este nacer de nuevo. O sea, ya el nacido de nuevo no es terrenal, es espiritual. Aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Aquí vemos que en el reino de Dios, como hijos de Dios, como nacidos de Dios, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. ¿Sí? Porque es necesario que esto corruptible, esta carne, ¿cierto? Se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá eso que dice allí, sorbida en la muerte en victoria. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Sí, espera. ¿Cuánto falta? No quiero decirle al final. Todavía. Falta. Bueno. Estamos bien, hermanas, sigamos. No, al final Vale. de la clase. Bueno. Listo, muy bien, me parece. Gracias, hermana. Sí, entonces aquí lo que vemos es que el único hombre que no nació perteneciente al reino animal fue Jesús, ¿cierto? Ya que para su concepción no intervino ningún hombre, porque el que transmite el pecado es el hombre, ya que el mandamiento fue dado a Adán. Y Adán fue quien pecó, por lo cual, ¿sí? Al Jesús ser engendrado por Dios y concebido por el Espíritu Santo, nace sin naturaleza pecaminosa y nace con naturaleza divina. Eso nos dice la Escritura. Ahora, este es Jesús. Ahora vamos a mirar a Adán. En el momento en que Dios, ¿sí?, crea al hombre, le hace con naturaleza divina. Eso era un comienzo. En un comienzo él era un hijo de Dios, perteneciente al reino de Dios. Sin embargo, en el momento en que Adán peca, pasa a ser del reino animal y a tener las características del reino animal, por lo cual vive en la carne. Vive en la carne. A eso nos referimos cuando hablamos del reino animal, que vive en la carne, es carnal. Por eso lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Vamos a estudiar un poquito esto. Vamos a darle un poquito, ponerle el verdadero sentido a las escrituras, a lo que la escritura nos está mostrando. Desde el pecado de Adán, todos nacemos con naturaleza pecaminosa, todos. Eso dice Romanos 3:23. Pertenecemos al reino animal, somos una especie más dentro de este reino, porque estamos clasificados en ese reino animal. Actuamos y vivimos por instinto en pro de saciar nuestras necesidades, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica, dice Santiago 3:15. ¿Sí ven? Por esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Eso es lo que nos muestra la escritura acá, cuando nos habla de esta naturaleza pecaminosa. Ahora vamos a mirar unas características y vamos a poner un poquito de cuidado acá, en este cuadro que vamos a mirar características del reino animal y el reino de Dios. Vamos a mirar algunas características del reino animal y el reino de Dios. Yo espero no confundirlos.
Espero que pongamos atención a esto. Esto es muy interesante, ¿sí? Hay unas características que nosotros como hijos, como seres humanos, como Dios nos dio. Tenemos cuerpo. Vamos a mirar el cuerpo, ¿cierto? Nosotros tenemos cuerpo, como dijo el hermano, nosotros somos creados de cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo de nosotros, ¿de qué está compuesto? Dice Jesús, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles que te he dicho, os es necesario nacer de nuevo, dice Jesús, le dice a Nicodemo. Y Nicodemo no entendía y decía a Nicodemo, pero ¿cómo así? O sea que yo debo nacer otra vez desde el vientre de mi madre y volver a nacer. Entonces Jesús le dice, no, lo que es nacido de la carne, carne es, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Pero en el reino de Dios, ¿sí? Aunque sigue con este mismo cuerpo, porque seguimos con este mismo cuerpo, por eso seremos transformados algún día, que será glorificado algún día, dice la escritura. Dice, se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Esto es lo que nosotros, esta es la esperanza que nosotros tenemos, que aunque estamos en este cuerpo, ¿cierto? Que tenemos cuerpo carnal, ¿cierto? Porque todavía tenemos sangre, todavía tenemos venas, tenemos músculos, huesos, ¿cierto que sí? Estamos en un cuerpo, ¿sí? Pero ese cuerpo animal no va a heredar las cosas de Dios, no puede heredar lo celestial, por eso vamos a ser transformados, ¿sí? Entonces, también tiene algunas características como, por ejemplo, la sabiduría, ¿sí? La sabiduría, todos nosotros los seres humanos, Dios nos dio sabiduría, ¿cierto? Pero resulta que al momento de que Adán pecó, esa sabiduría se convierte en terrenal, animal y diabólica. A eso se convierte, ¿cierto? Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal y diabólica, ¿sí? Pero en el reino de Dios, cuando nacemos de nuevo, cuando somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, dice que de lo alto tenemos la sabiduría que es de lo alto, que es celestial, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. Eso dice Santiago 3:15. También en cuestión de naturaleza, porque el reino de Dios no es cuestión de nada más, ni de gobierno, ni demás, es de naturaleza. El reino de Dios consiste en naturaleza. En eso consiste el reino de Dios. ¿Sí? Entonces, la naturaleza del hombre normal, de un hombre carnal, de un hombre con pecado, dice que siempre está de ira, de carnal, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Sí? Estamos hablando acá de naturaleza, de comportamiento, no que nosotros seamos como un perro, como un gato, no, nosotros somos seres humanos, pero nos comportamos como tales, dejamos la esencia de Dios que Dios nos hizo en un comienzo, ¿sí? Ya no tenemos esa naturaleza de Dios, sino pertenecemos a una carnal, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, dice allí Pablo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne. ¿Cuáles eran esos pensamientos de la carne? ¿Cuál era esa voluntad de la carne? ¿Qué diría mi hermana Joana a esta pregunta? Repítame, por favor, hermanita, la pregunta. Wow. Dice que nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. ¿Cuál sería, a qué se refiere Pablo cuando nos dice a los deseos de nuestra carne? Lo contrario, los frutos del espíritu. Lo contrario, los frutos del espíritu. Lo contrario, los frutos. O sea, cuando habla de que estamos en la carne, entonces no estamos en el espíritu, ¿verdad?
Eso es lo que dice Lo Gálatas contrario 5. a los frutos del Espíritu. Exacto, lo que dice Gálatas 5:22 dice, y manifiestas son las obras de la carne que son ira, idolatría, hechicería, fornicaciones, adulterios, celos, pleitos, bueno, todo eso además que dice allí en Gálatas 5:22, ¿cierto que sí? Porque esas son las obras de la carne, ¿sí? Por eso se convierte así el hombre, ¿sí? El hombre se convierte en eso, en solo pecado, ¿sí? Y hace pecado. ¿Sí? Y trabaja en función de ese pecado. Pero cuando nace al reino de Dios, cuando es nacido de nuevo, ya su naturaleza no es de ira, no es carnal, sino que se convierte en divina. Ya es de otro reino, pertenece a otro reino. Por eso dice en segunda de Pedro 1:4. Y esta es una promesa que el Señor Jesús nos da, dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Somos participantes de la naturaleza divina cuando nosotros hemos creído y hemos recibido a nuestro Señor Jesús, Cuando yo conozco a Dios y cuando yo conozco al Señor Jesús, empiezo a pertenecer a otro reino, porque ya Dios me engendró. Por eso dice en Juan 1:12. ¿Qué dice Juan 1:12? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de carne, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén, amén. ¿Sí estamos entendiendo o confu? Vamos bien, hermanita. Bueno, me alegra de verdad. Esta es una promesa que Jesús nos hace y está desde el Antiguo Testamento en Ezequiel 36:26, ustedes lo pueden leer. Vamos a mirar otra característica y es en la mente, En el reino animal, cuando se pertenece al reino animal, cuando está el hombre en esta condición de reino, en el reino animal, dice que tiene una mente carnal. Tiene una mente carnal. ¿Por qué tiene una mente carnal? Porque piensa carnalmente, porque es carne, porque piensa en las cosas de esta vida, en lo que le rodean esta vida, ¿cierto? Todo está en función de agradar y de saciar su propia carne. Y en eso piensa. Constantemente está pensando en eso, en pecar, en pecado y en pecado y en pecado. Uno de los más grandes negocios de este mundo es el pecado. Por eso es lo que más se vende: cerveza, cigarrillo, drogas, moteles. Eso es lo que más se vende en esta vida. Y eso es lo que daña. Dice que ese pecado que sale del corazón del hombre, eso es lo que contamina al hombre. Eso es lo que a nosotros contamina. Y eso es lo que se dedica. Toda su vida se dedica a ese negocio, al negocio del pecado. Por eso tiene una mente carnal. Pero cuando nace en el reino de Dios, cuando ya se convierte en un hijo de Dios, ¿cierto? Cuando ya comienza a andar en lo celestial, dice que su mente es celestial, es de Cristo. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. O sea que el hombre de Dios, el Hijo de Dios, está buscando siempre agradar a Dios. Las 24 horas está buscando agradar a Dios. Pone la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿Cierto? Eso es en el reino de Dios. Otra característica, en esencia, comparando esto, la esencia
la esencia en el hombre pecador, en el hombre animal, es carne. Carne porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu, porque el que dice que el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Eso está en Romanos 8, 5, 2. Eso es en esencia, ¿cierto? En la esencia del hombre normal, del hombre sin Dios, es carne. Pero cuando nace en el espíritu, cuando nace en el reino de Dios, cuando es nacido de nuevo, cuando es un hijo de Dios, que Dios lo engendra, dice que es un hombre que percibe las cosas del Espíritu de Dios. ¿Sí? Por eso dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, perdón, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. O sea que es un hombre espíritu. Y una vez estábamos hablando con mi hermana Joana sobre un hombre espíritu y un hombre espiritual. ¿Te acuerdas de esa comparación, hermana Joana? ¿Cuál sería la diferencia entre un hombre espiritual y un hombre espíritu? ¿Sí te acuerdas? Que habíamos hablado un poquito sobre eso. Sí, que el hombre natural no discierne las cosas del espíritu, o sea, no entiende la lectura bíblica, no entiende la escritura. Eso es lo que habíamos visto, ¿verdad, hermana? Entonces, por eso puede leer la palabra, pero no la entiende. Si un hombre espiritual y un hombre espíritu, ¿cuál sería la diferencia allí? Un hombre espiritual. Miren, les voy a dar la comparación. Un hombre espiritual es aquella persona que se congrega, que ora, que canta, que lee la escritura, que busca de Dios. O sea, es un hombre espiritual, es un hombre que está allí, se congrega, canta, pero le gusta tomar cerveza el día que puede tomar cerveza. Y el día que puede fumar, fuma. ¿Sí me hago entender? El día que puede echarse una canita al aire, se la echa. Ese es un hombre espiritual. Y va a la iglesia y canta y ora y eleva sus manos al cielo y le canta a Dios. Pero cuando ven un momentico, se toma una cervecita. ¿Qué dicen ustedes? ¿Está bien o está mal? A ver, si le entendí. Sí, señor. Un hombre que hace esas características que usted dijo, que se echa una canita al aire, que se echa una cerveza, que toma alcohol, que no sé qué cosa, eso no es cristiano ni es espíritu, eso es un mundano, es un verdadero mundano hijo del diablo. Entonces yo no podría clasificarlo en espíritu porque tiene un No, espíritu. no, yo no estoy hablando de espíritu. Estoy hablando de los espirituales, de los que se creen espirituales. De los que se creen espirituales y hacen cosas incorrectas. Bueno, se engañan. Exactamente. Y dicen, no, es que yo soy de una iglesia, yo pertenezco a una religión, yo pertenezco a la cristiana, yo pertenezco a la X, a la Y, bueno, tantas religiones que hay, ¿cierto? Y entonces van a la iglesia, se congregan, pero no se comprometen con Dios. ¿Sí me hago entender? Ese es un hombre espiritual. Perdón, sí, un hombre espiritual. Pero un hombre espíritu, y cuando yo hablo de un hombre espíritu, me estoy refiriendo es que se refiere a que esa persona se convierte, esa persona es una persona que vive en función de agradar a Dios y de tener una intimidad con Dios. O sea, Dios se convierte
en el objeto de su vida, en el objetivo, en la razón de su existencia. Comienza a vivir en función de Dios, o sea, comienza a vivir en función de esa persona. Por eso, si esto no sucede en nuestras vidas, pues nada pasa, ¿cierto? Por eso es que se ve mucho cristiano, muchas relaciones de domingo a domingo, solo van el domingo, pero entre semana no hay una relación, no hay una intimidad con Dios, no hay una relación continua con Dios, y así se la pasa todo el tiempo, ¿sí? Cuando una persona es espíritu, esa persona vive en función de agradar a Dios en todo momento, ¿cierto? ¿Cierto que sí? Sí, lo único que me enreda son los términos, hombre espíritu. Jesús mencionó el hombre carnal y el hombre espiritual, ¿verdad? Sí, eso es lo que yo lo veo en Algunos el hermano un términos poquito como que enredado. Sí, son son nuevos, para mí son nuevos, nuevos, un son hombre espíritu, nuevos. Sí, 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 son sí. nuevos, no los había visto en la Biblia. Bien, pero bien, estamos aprendiendo. Hay una característica entre el reino animal que son la conducta, es la conducta de un hombre, ¿sí? Normal, de un hombre que pertenece a esa, nace, bueno, está en ese pecado, está en esa naturaleza pecaminosa. Su conducta, ¿cómo es? Su conducta es egoísta, su conducta siempre busca lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Siempre está buscando en lo suyo propio, no en lo que le agrada a Dios, sino en lo que se agrada a sí mismo. O sea, esa es su conducta, eso es lo que él quiere. Por eso no buscan a Dios, siempre están andando en su camino, están, tienen estos comportamientos egoístas. No hay, por eso Jesús decía, yo veo que no hay amor de Dios en vosotros, porque una de las cosas de que haya amor entre una persona, ¿cierto? Que no puede existir amor de Dios en una persona animal, en una persona que sea que pertenezca a este reino animal, ¿sí? Por eso cuando dice que en el reino de Dios, cuando somos nacidos de nuevo, cuando somos engendrados por Dios, ¿sí? Dios dice que derrama de su amor por medio del Espíritu Santo. El amor de Dios es una esencia, el amor de Dios por eso dice que se derrama. Por eso dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios y todo aquel que ama es nacido de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Eso dice en primera de Juan 4:7. Entonces, la conducta de una persona que vive en el reino animal es egoísta, pero una conducta que es nacido de nuevo, que es un hijo de Dios, permanece en amor. También tiene otra característica muy importante. Estas características las hemos tomado de lo que se llama características de un reino, ¿sí? Todo reino se reproduce, todo reino crece, todo reino tiene una conducta, todo reino tiene una alimentación, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería la alimentación en el reino animal? Pues dice la palabra de Dios, dice que es comida y bebida, ¿sí? Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros, eso dijo un hombre rico, y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Y una voz le dijo, le dijo, ¿qué fue lo que le dijo? Necio. Hoy vienen por tu alma, ¿cierto? Eso está en Lucas 12. Sí. Vamos a leerlo como dice la escritura. Lucas 18:19. Pero Dios le dijo en el 20, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto de quién será. Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios.
Siempre las personas se están preocupando por tener riquezas en esta tierra, por tener, sí, siempre tener abundancia, siempre tener riquezas. Por eso dice el Señor Jesús, también dice que el que ama al dinero, el que ama más las riquezas que a Dios, pues no, porque siempre eso es lo que, la riqueza siempre es el mayor oponente entre Dios, ¿sí? Porque las riquezas dice que o amarás las riquezas o amarás a Dios, ¿sí? O aborrecerás al uno o amarás al otro. Entonces siempre esto va a estar entre el reino animal. Por eso las personas cuando se les enseña el evangelio o cuando se les habla de Dios, a veces no les gusta porque quieren aman más las cosas de este mundo. Si estamos entendiendo esta parte, en cambio, en el nacido de nuevo, en una persona que quiere, ya ha sido engendrada por Dios, en el reino de Dios, dice que es la palabra de Dios. Su alimentación es la palabra de Dios. Por eso Jesús dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿será que ya le habrán traído a alguien de comer? Pero Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. En nosotros pasa también lo mismo. Nosotros también tenemos una comida, ¿sí? Que es la palabra de Dios. También tiene otra característica y es que en el reino animal vive sin misión, ¿sí? Por eso dice en Isaías 22:13, y aquí gozo y alegría matando vacas, degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo comamos y bebamos porque mañana moriremos. O sea, vive el día común y corriente, vive el día a día y se acaba y ya no hay un objetivo, no hay una misión, no hay nada, porque como no conocen de Dios, pues viven como animales. ¿O no es así? En cambio, en el reino de Dios, la persona que es nacida de nuevo, que pertenece al reino de Dios, vive con misión. ¿Y cuál es la misión de un hijo de Dios? Predicar el evangelio. Por eso esa es la misión que el Señor Jesús nos deja. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. También mirando las características del reino, de esta palabra reino, también tiene conciencia. La conciencia en el reino animal es corrompida. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Pero en el reino de Dios la conciencia es purificada. Por eso acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Y esta agua pura y este lavado los cuerpos, esto lo hace la palabra de Dios. La palabra de Dios es la primera agua que nos limpia y que nos purifica de nuestros pecados. También dice que tiene otra característica esta palabra reino, vive por instinto, el reino animal vive por instinto. Por eso, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Cierto? En cambio, en el reino de Dios se vive por fe. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. ¿Sí? Y también hay otra característica que dice los deseos. Hay unos deseos allí del mundo. En el reino animal está este deseo siempre de agradar al mundo. Siempre está dado al trabajo. Dice allí en Eclesiastés 6:7, todo el trabajo del hombre es para su boca y con todo eso su deseo no se sacia. ¿Sí? Siempre está buscando agradarse. En cambio, en el reino de Dios, cuando una persona nace de nuevo,
en el reino de Dios dice que su deseo es hacer el bien y agradar a Dios. El deseo de los justos es solamente el bien, mas la esperanza de los impíos es el enojo. Vamos a hacer una conclusión y terminamos con el tema. Dice que la única forma para poder pertenecer a un reino es cumpliendo con estas características. Desde el momento del nacimiento, ¿cierto? Como nosotros ya hemos nacido en el reino animal, tenemos naturaleza pecaminosa. Y la única manera de pertenecer al reino de Dios es naciendo de nuevo. Por eso Jesús dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver ni entrar en el reino de los cielos. Ahora sí recibo preguntas y espero que pues esta clase nos haya ayudado un poquito a despejar dudas. No sé, mi hermana Joana, si tienes alguna pregunta o si tienes de pronto alguna opinión. Soy toda oídos. Hermanita, mi esposo es el que le quería hacer una, no sé, pregunta. No sé qué es lo que querés. No, bueno, solo un resumen. Mire, ya entendí la clase. Ya la entendí. Gracias a Dios. Sí, la entendí. ¿Está de acuerdo conmigo usted que hablar del reino de Dios es sinónimo de hablar del evangelio de Dios, del evangelio de Jesucristo? Sí, señor. Es igual, porque en Mateo capítulo 4, cuando Jesús empieza su ministerio, anunció el principio de su ministerio, ¿verdad? Y dijo algunas palabras como esta frase, que el reino se había acercado. Eso está en Marcos 1:15. En Mateo 12:28 me parece que él usa el término que el reino había llegado. Esto cuando él echaba fuera a los demonios. O sea, queda claro de que al anunciar el reino de Dios, su presencia y su autoridad era lo que más importaba, ¿verdad? Y cuando liberaba a las personas, el reino de Dios había llegado a la vida de esas personas. Lógicamente, eso está ligado al evangelio, porque les hablaba el evangelio, ¿no? Sí, señor. ¿Está de acuerdo usted conmigo de eso? Sí, de que señor. hablar del reino de Dios es hablar del evangelio. Estamos ahí de acuerdo, ¿verdad? Sí. Ahora, ¿cómo le puedo explicar? A ver, sí, hay algunas corrientes, digamos, por ejemplo, ahorita el feminismo, solo quiero un ejemplo. Ellos hablan que estas personas que están a favor del aborto, ojalá me explique bien y lo entienda esto, que están a favor del aborto. Por ejemplo, al niño que está por nacer, no le dicen niño, le dicen producto, o sea, utilizan otros términos. Por ejemplo, ellos no utilizan el término matar, utilizan el término interrumpir el embarazo, ¿verdad? Esos términos no usan el término matar, ni usan el término que tiene que ser, sino no dicen un niño, sino que es un producto, ¿me entiendes? Entonces, las palabras, el cambiar las palabras tiene un significado muy importante, porque puede cambiar el sentido o el peso que tiene la palabra. Por ejemplo, lo mismo que me digan matar, que me digan interrumpir. Lo mismo que me digan un niño a un producto. Es diferente. Es muy diferente. ¿Verdad? Es muy diferente. Ahora, si el reino de Dios es similar a hablar del evangelio, aquí lo tengo cuando Jesús principió su ministerio, que le dije en Mateo 4, ¿verdad? Dice en capítulo 4, versículo 14, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado de Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en la región de sombra de muerte, luz le resplandeció. No es lo mismo decir
pertenecer al reino animal que pertenecer al reino de las tinieblas. No es lo mismo decir eso. ¿Está de acuerdo ustedes conmigo? No Sí, es lo señor. mismo. Sí, No es señor. lo mismo decir pertenecer al reino de las tinieblas que pertenecer al reino animal. No es lo mismo. No es lo mismo. Jesús dijo en una ocasión cuando yo al templo, el celo de tu casa me consume, dijo Jesús. Jesús era celoso con la palabra de su papá, de su padre, de Dios, ¿verdad? Entonces eso quiero decirle, que no es lo mismo decir pertenecer al reino de Dios, era pertenecer al reino animal y pertenecer al reino de Dios. No es lo mismo. No es lo mismo. Ya estoy muy claro de que el Señor no es lo mismo. Pero según la Biblia es el reino de las tinieblas donde gobierna Satanás. Entonces, si usted es un inconverso, usted le habla del reino animal. El hablarle del reino animal no produce convicción de pecado, no me enseña las consecuencias eternas que tiene pertenecer al reino de las tinieblas. Y el reino de Dios es sinónimo del evangelio. No podemos hablar del reino de Dios sin hablar del evangelio de Dios, ¿verdad? Jesús dijo en Marcos 1:15, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Cuando él predicó el evangelio, las buenas nuevas, que el mundo estaba bajo las tinieblas, estaba en el reino de Satanás, y ahora venía esperanza porque vino la luz al mundo, y Jesús era la esperanza. Eso está así, miren, así el reino de Dios y el evangelio. Y usted sabe lo que dice en Gálatas 1, del 6 al 10. ¿Qué dice Gálatas 6? 1 del 6 al 10. Vamos a leer. Yo no... Está ligado porque Marcos dijo así, Jesús dijo, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentido y creer en el evangelio. No podemos hablar del evangelio sin hablar del reino de Dios, porque el reino de Dios es la esperanza. Y las tres cosas que hablamos al hablar del evangelio es la condición del hombre, que es pecado y que pertenece al reino de las tinieblas. O está Gálatas 1, del 6 al 10, ¿verdad? El evangelio es la condición del hombre, lo que hizo Dios por la humanidad, que fue enviar a su Hijo, para que todo aquel que crea no se pierda y tenga vida eterna, y la esperanza que hay en Cristo Jesús, ¿verdad? Ese evangelio es las buenas noticias. Y cuando el hombre cree, como dice Efesios 1:13, si habiendo oído y creído el evangelio fueron sellados con la promesa del Espíritu Santo, ahora el Espíritu de Dios mora en nosotros y ahora somos parte del cuerpo de Cristo y ahora pertenecemos al reino de Dios, ¿verdad? Entonces, en base a eso, hermano, en base a la palabra de Dios, yo hablaría del reino de las tinieblas y del reino de Dios. El reino animal no, porque no va a producir la convicción en el pecado en el ser humano, no produce una convicción de pecado. No es lo mismo. Por ejemplo, los testigos de Jehová dicen que el infierno no existe. Y entonces, ¿qué convicción de pecado? ¿Qué consecuencia hay si yo no creo? Si Jesús enseñó más del evangelio, en el evangelio habló más del infierno que del cielo. Entonces, si no existe un infierno, ¿de qué me voy a arrepentir? ¿Me explica lo que le estoy diciendo? Sí, exactamente. Que no es lo mismo decir producto que ser lo humano. Que pasa es que... Interrupción, ¿verdad? Qué pena interrumpirte. No quería interrumpirte. No sé si puedo hablar ya. Qué pena. Tranquila, hermana. Bueno, veo que hay un poquito de confu en esta parte en cuanto a la naturaleza del hombre. ¿Sí? Yo estoy de acuerdo cuando el hermano dice que en realidad sí, dice que con esta naturaleza pecaminosa, ¿cierto? De pecado, estamos bajo el poder del maligno. ¿Cierto? Bueno, lo dice la Escritura.
Eso lo dice la escritura y sí, si está en la escritura lo podemos creer y lo podemos corroborar allí, Así es. ¿cierto? Pero cuando Sí. nosotros hablamos de la esencia del hombre, nosotros estamos hablando de la naturaleza, de lo que es el hombre, de qué reino, a qué reino pertenece. Y su merced dice, el reino, del reino, bueno, yo no digo ese nombre, yo digo reino del enemigo porque no me interesa hablar de ese ser. No me interesa, ¿sí? Bueno, Jesús fue bien explícito, muy Sí, explícito. entonces, sí, yo lo sé. Entonces, lo que quiero mostrar acá con esta clase es mostrar de qué reino estamos, en dónde estamos, ¿sí? Si estamos en el reino de Dios o pertenecemos al reino animal. Cuando nosotros decimos reino animal, no nos referimos al animal, sino nos referimos es a la esencia del hombre, a la naturaleza del hombre, que somos concebidos con pecado, que somos esclavos del pecado, que somos vendidos al pecado, ¿sí? Si yo digo del reino de las tinieblas, el reino de las tinieblas es otro reino, ¿sí? Es otro reino, ¿sí? Es otro reino, es otro, el reino que él no tiene, no, la Biblia no lo dice tampoco. Pero cuando Adán peca, es degradado al reino animal por el pecado que Al reino de él, las tinieblas. sí. Entonces, cuando tú dices el reino de las tinieblas, ¿sí? Le estás dando como, digámoslo así, el reino de las tinieblas es otro reino donde no podríamos pertenecer, primeramente porque ese reino es espiritual. Y nosotros, y dice la escritura que nosotros somos carnales. Entonces, aquí hay mucha tela por cortar y sí necesitamos de pronto tener un poquito más de conocimiento en las escrituras en esta parte. Si tú me das la posibilidad de pronto de seguir con el mismo tema en la siguiente clase, yo puedo indagar más en la palabra de Dios y buscarte más en la escritura lo que para poderte explicar mejor este tema. Ya que veo que no te pude dar bien o no sé, su merced que entendió. Bueno, ¿Sí? lo que Porque es yo, que lo que yo he tú leído, tienes, veo que tú tienes una confusión en cuanto al reino de las tinieblas y el reino, ¿sí? Al cual nosotros pertenecemos, según la escritura, nos muestra que pertenecemos al reino de pecado. Naturaleza, somos por naturaleza, todos somos pecadores. no, de eso no hay duda. ¿Cierto que sí? Pero ¿Sí? entonces cuando sí, Y nosotros los cristianos tenemos dos naturalezas, la pecadora y la nueva, que va a sobresalir la que alimentemos más, ¿verdad? Pero eso no es, eso pues está claro, ¿verdad? Lo que sí yo quiero, ¿verdad? Hacerle ver, y yo estoy muy claro lo que dice del reino de Dios y el reino de las tinieblas. Hablar de Satanás y del reino de las tinieblas no es darle importancia a Satanás, en ninguna manera, porque si no Jesús no lo hubiera hecho. Sino es hacerle ver a la gente que en realidad existe Satanás y que hay un reino y que hay una consecuencia, aquellos que no reciban el regalo que Dios dio, ¿verdad? Porque el diablo cuando habla es muy clarito. Si usted ve los programas de televisión es muy claro. Le dice a los jóvenes, por ejemplo, Satanás, como está regado en la televisión, en los programas de televisión, por ejemplo, le dice a los jóvenes, mire, use preservativo. No hay problema. Él es muy explícito, como le digo yo. Pero yo no tengo problema en mencionar a Satanás y el reino de las tinieblas y el infierno a la hora que voy a hablar del evangelio. No tengo problema. ¿Por qué? Pues sencillamente porque Jesús lo hizo. Jesús lo enseñó. Jesús no dijo, no voy a hablarlo porque lo voy a hacer grande a Satanás. No, en ninguna manera. Lo dijo para enseñar muy bien a la gente las consecuencias, ¿verdad? De no recibir el evangelio de Dios, de no creer en él. Yo no puedo hablarle a una persona, yo no le puedo hablar a una persona del evangelio sin decirle la consecuencia, la condición que se encuentra. No podría porque no me lo entendería. Salvo de que, es como dicen los testigos, tiene que ser salvo de qué? De que salvo si no existe el infierno.
¿de qué me voy a arrepentir? Si no va a haber consecuencias, me muero y ya. Eso es lo que me refiero yo, que los términos que utilizamos tienen que ser muy exactos como nos enseña la palabra de Dios. Y le digo puntualmente, Jesús no habló del reino animal, habló del reino de la tiniebla. O sea, a eso es lo que me refiero yo. Y no es que no esté, que no he entendido, no. Yo estoy muy claro lo que dice la Escritura. Estoy muy claro lo que dice la Escritura. Y me llama la atención eso. Eso sí, digo, me llama la atención que usted haya utilizado el término del reino del animal que el reino de las tinieblas, porque existen dos reinos, el de las tinieblas, el de las tinieblas y el de la luz. Nada más. Que Jesús mencionó que la Escritura dice. Gracias. Eso está claro, lo Gracias. claro. Sí, señor. Sí, y yo lo entiendo. Pero cuando nosotros hablamos del reino animal, nos referimos a esa naturaleza de pecado. Los pecados salen del corazón. Nosotros, en cambio, cuando tú dices, es que es como atribuirle todo el pecado al enemigo. O sea, es como decirle, el enemigo es el culpable de todo el pecado que nosotros hacemos. Y ese es un reino que es diferente. Porque mira, ¿qué dijo Jesús? No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado a la letrina? Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y nosotros estamos hablando de esa naturaleza del hombre. Que eso es lo que contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, todas estas cosas son las que contaminan al hombre pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre, porque eso, ellos pensaban que al comer sin lavarse las manos se contaminaban, pero no miraban el pecado que moraba en ellos. Y a eso yo me refiero. A eso me estoy refiriendo cuando hablo de la naturaleza animal. Es degradado a la naturaleza animal. Pero no le pongamos entonces naturaleza animal, ¿sí? Pongámosle la naturaleza del pecado, que mora, lo que mora en el hombre. Bueno, no es la palabra naturaleza, es reino animal y reino. ¿Sí? Porque realmente listo, entonces no le pongamos lo que dice allí, dice el reino de Dios, el reino de Dios es una cosa y nosotros pertenecemos a otro reino. Y cuando tú dices del reino de las tinieblas, no podría ser del reino de las tinieblas, porque aunque sí la Biblia dice que pertenecemos y éramos del reino de las tinieblas, ahí lo dice la Escritura, ¿sí? Que pertenecíamos a ese reino. Pero como tal, nosotros, en esencia, somos pecadores. Y como estamos en ese reino de pecado, digámoslo así, en ese reino, necesitamos nacer de nuevo para pertenecer al reino de los cielos. ¿Sí? Entonces, no sé, no estamos para contender. Sí, me gustaría seguir. Bueno, no sé, el hermano, no sé, me dirá.